En el año 2008, Estados Unidos estaba pasando una de sus peores crisis financieras durante su historia, provocada principalmente por el mercado de la vivienda o el mercado inmobiliario. Durante varios años se había dado préstamos muy fáciles para que todas las familias pudieran tener su propia casa. Incluso se aprobaron créditos a personas sin trabajo, sin ingresos fijos o sin bienes que los respaldaran. A este tipo de hipotecas se les conocía como ninja. Al principio todo parecía ir bien. Todo el precio de las casas subían y se pensaba que era una buena inversión. Los bancos estaban confiados en que los préstamos se pagarían y además vendían esas hipotecas como si fueran negocios seguros. Pero pronto la situación cambió. Cuando las cuotas comenzaron a aumentar o subirse, muchas familias ya no pudieron pagar por la capacidad de pago. Esto provocó que el valor de las casas bajara rápidamente porque había demasiadas propiedades en ventas, pero había pocas personas con capacidad de comprarlas o adquirirlas. Esto afectó directamente a los bancos, que empezaron a perder enormes cantidades de dinero. Poco a poco se generó un ambiente de desconfianza que golpeó no solo a Estados Unidos, sino también a otros países, marcando el inicio de una crisis financiera. Causa o raíz. La crisis tuvo su origen en la llamada burbuja inmobiliaria. Durante años los bancos otorgaron hipotecas de alto riesgo. Las llamaban subprime a personas con poca o anulación de capacidad de pago. Estas hipotecas se empaquetaban en productos financieros complejos y se vendían como inversiones seguras a todo el mundo. A esto se sumó la falta de regularización y un sistema de incentivos que premiaba otorgar más créditos sin evaluar adecuadamente el riesgo. Las hipotecas Supreme de alto riesgo, a diferencia que las hipotecas tradicionales, las Supreme ofrecían a clientes con mal historial crediticio, bajos ingresos o sin garantías. Muchas tenían tasas de interés variables que al inicio eran bajas, pero después aumentaban bruscamente, haciendo una cantidad de cuotas que no se podía pagar. Los bancos y los prestamistas no se preocupaban por la capacidad real del pago. Lo importante era generar más contratos hipotecarios. Los bancos no se quedaban con estas hipotecas, sino que las empaquetaban, como lo dije a un principio, en instrumentos financieros llamados CDO. Estos productos se vendían a inversionistas de todo el mundo como si fueran seguros, porque estaban respaldados por los bienes raíces. Colegas, mi nombre es Jim House. A mí me tocó investigar un poquito más a profundo del video que nos tocó ver en clases. A mí me tocó ver más a profundo lo que era de dónde proviene y por qué es la palabra ninja y sus consecuencias que tuvo. Ninja viene de las siglas en inglés que es no incoming, no jobs, no assets, que es prácticamente no entradas, no tienen trabajo, no tienen activos que puedan respaldarlo. Esto lo comenzaron a dar los bancos en ese año, creo que en tiempos antes del 2000, como una forma de negocio que había dado el gobierno. En ese tiempo creo que era Bill Clinton, si no me equivoco, y él dio ese incentivo para que la gente pudiera tener su vivienda, que todo el mundo podía tener vivienda. Pero esto comenzó a generar un poco más problema y comenzó a tener consecuencias ya con el tiempo. Y esto agravió en la crisis del 2008 porque realmente la gente ya no podía pagar.
las viviendas también cayeron demasiado en su precio y pues tenían una forma ellos de cobrar un interés y cuando la gente ya no pudo comenzar a buscar bancos, las viviendas cayeron al precio excesivo porque hubo una demanda de tanta, la gente que ya no podía pagar comenzó a vender las casas y entonces los precios bajaron y eso ya no lo cubrían los bancos. Esto provocó, fue un colapso de inversionistas y los que contribuyeron al préstamo hipotecario. Los préstamos se convirtieron en un símbolo de la actitud de crediticia que detonó esta crisis. Eso es un resumen de lo que es un préstamo ninja. Eso es lo que les puedo referir. Hola, mi nombre es Stephanie Grijalva y mi tema son las repercusiones en el país de origen y en el resto del mundo. Hoy les voy a hablar acerca de la crisis financiera del 2008, un hecho pues que comenzó en Estados Unidos, pero terminó afectando al resto del mundo. Todo esto porque los bancos dieron muchas hipotecas a personas que realmente no podían pagarlas. Y esas hipotecas se vendieron como inversiones en otros países y cuando las personas dejaron de pagar, el sistema financiero pues colapsó. En Estados Unidos el impacto fue realmente enorme. Bancos gigantes como son Lehman Brothers quebraron, los gobiernos tuvieron que ayudar o a poder rescatar a ciertas instituciones para poder evitar un colapso total. Miles de personas perdieron su trabajo, sus casas. La economía se contrajo, la gente dejó de gastar, de invertir por el miedo al futuro. También en el resto del mundo se vieron bastante afectados. Inversionistas extranjeros perdieron mucho dinero, varias economías entraron en recesión, el comercio internacional pues se redujo, las remesas bajaron, afectando así a países como América Latina. Y en conclusión con todo este tema y en lo que cuenta a la crisis financiera del 2008, eh, nos deja una lección bastante clara. Y es que la economía mundial está conectada y todo lo que pasa en países grandes como Estados Unidos nos afecta a todos realmente. Por eso es fundamental que los gobiernos y los bancos trabajen de manera responsable y de manera transparente para evitar que algo así vuelva a suceder. Muchas gracias.